Buenas noches y bienvenidos una vez más a Claves. La corrupción es un complejo problema del cual sufren muchos países y muchas sociedades. Las Naciones Unidas define la corrupción como uno de los fenómenos que afecta a sociedades tanto a nivel económico, político como social. España, por desgracia, no es una excepción en este caso. Los casos de corrupción en los últimos años se han disparado. La cifra de los detenidos se ha incrementado de forma sin precedentes. El gobierno actual, que en el año 2011 ha recibido un amplio apoyo popular para hacer frente a la crisis y al desempleo, se ha visto literalmente acorralado por este problema porque muchos de los miembros de su partido se han visto directamente implicados. La oposición y los nacionalistas catalanes tampoco se han salvado. De momento, los únicos partidos que pueden decir que están libres de pecado son los nuevos partidos políticos. Pero estos no tienen una larga trayectoria cercana al poder, no tienen una experiencia de gestión de lo público. Hoy vamos a dedicar nuestro programa para hablar de la corrupción y para ello tendremos en la primera parte al profesor José Antonio Olmeda, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y en la segunda parte, como siempre, tendremos a un selecto grupo de expertos y analistas. Ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestro correo claves@cordobainternacional.com o también mediante la página del canal en Facebook, la tienen ahora mismo en pantalla. Empezamos enseguida. Buenas noches de nuevo. Como les decía antes, hoy dedicaremos nuestro programa para hablar de la corrupción y su impacto sobre el sistema político, cómo influyen los partidos políticos y también cómo afecta a la gente de a pie. Como les decía también, tenemos al profesor José Antonio Olmeda. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jamín. Profesor, si te parece, vamos a ver con nuestros telespectadores un vídeo corto y volveremos a debatirlo. Hablamos de la crisis económica que estalló en el año 2008 dejando altas tasas de desempleo, que precipitó el fin de la carrera política de José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo que adelantar las elecciones del año 2011. ¿Sabes cuál es mi deseo? Que cuanto antes avance la recuperación económica, se cree más empleo. La victoria del Partido Popular en dichas elecciones y la amplia confianza que le otorgaron los españoles para emprender reformas políticas y económicas. No habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico y todo aquello que mantiene a nuestro país en estas críticas circunstancias. Se tradujo en la acumulación de un poder sin precedentes en los tres niveles de la administración municipal, autonómico y nacional. Aunque la corrupción ha salpicado tanto a gobiernos de izquierda como a los nacionalistas y a la derecha, lo cierto es que la última legislatura del gobierno popular fue marcada por el estallido de numerosos y graves casos de corrupción, en los cuales estuvieron y están implicados, investigados, imputados y condenados altos cargos del partido que dirige Mariano Rajoy. A mí lo que me preocupa es la persona, el ser humano. Alguien que ha dado toda su vida por Valencia, toda su vida. Si es que no ha tenido horas, Rita Barberá, para Valencia, no ha tenido horas. A pesar de la ausencia de una definición única de este fenómeno, lo cierto es que en los últimos años las cifras y los casos de corrupción han aumentado de forma extraordinaria. El concepto de corrupción es muy complejo y difícil de estudiar por la propia confusión semántica que la misma palabra corrupción arrastra. Estoy hablando de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, y así podríamos encontrar hasta prácticamente 40 conductas tipificadas penalmente en el Código Penal y que tienen relación con el concepto genérico y comúnmente conocido como corrupción. Según el propio Ministerio del Interior, el año 2015 finalizó con 2.442 detenidos y se iniciaron 1.108 casos de investigación relacionados con este tipo de delitos, lo que supone una cifra de 7 detenidos al día.
una cifra muy alta aunque levemente por debajo de la alcanzada en 2014 con 2.743 detenidos, mientras que el año 2010 se saldó con 389 detenidos. Los casos que han salido a la luz cuestionan al mayor partido político en España y ponen en entredicho su capacidad de poner fin a una práctica muy extendida. Bienvenidos de nuevo. Hoy hablaremos de la corrupción. Profesor, no pasa un día sin que haya una nueva noticia, un nuevo detenido. De hecho, las estadísticas hablan de que cada día se detienen a casi 7 personas por este problema. ¿A qué se debe que se haya multiplicado, digamos, este fenómeno en los últimos años? Bueno, no es tanto, creo yo, que se haya multiplicado el fenómeno como que ahora están saliendo a la luz los resultados de diversas investigaciones emprendidas por las fuerzas de seguridad a instancias judiciales. Es decir, estamos hablando de casos que empezaron algunos hace más tiempo. Hace décadas incluso, ¿no? Incluso. Sí, hemos visto que, digamos, en las crónicas y en las noticias que en los últimos años no han cesado, a pesar de todo ello, el partido que está en el poder ha sido prácticamente, ha perdido muchos votos, pero sigue siendo el partido más votado. ¿A qué se debe esa inmunidad del Partido Popular a la hora de hacer frente a este problema, por ejemplo? Bueno, el Partido Popular ha perdido muchos votos, sí es cierto que está implicado con muchos casos que le han salpicado y que tienen que ver con distintas prácticas corruptas en distintos gobiernos de distintos niveles, desde alcaldías a gobiernos regionales al propio gobierno nacional, ¿no? Ha perdido bastantes votos, pero los estudiosos afirman que los escándalos de corrupción no tienen una traducción directa en en el voto. Entonces hay un proceso más lento en el que tarda en cristalizar en un cambio de votos. Quizá también porque estamos dentro de la coyuntura de la crisis económica y por otra parte ha habido otros criterios que inducían a que la gente confiase más en el Partido Popular como gestor de la crisis y por encima de lo de la corrupción, pero en cualquier caso la pérdida de votos del Partido Popular respecto a 2011 y de escaños ha sido extraordinaria. Sí, profesor, usted es catedrático. En España, por ejemplo, no estamos viendo que, digamos, a nivel social y a nivel académico no hay tantas organizaciones o la percepción que se tiene, es decir, que no... por ejemplo, si yo pongo el ejemplo del fútbol, en cada esquina, en cada barrio, siempre ves a peñas y asociaciones que les encanta el fútbol, pero en el caso de la crisis o de la corrupción, para denunciar este fenómeno, no es, no hay una cultura muy combativa con esta lacra. No, quizá eso también tiene que ver con el contexto cultural español. Somos un país mediterráneo, un país de cultura predominantemente, abrumadoramente católica, y entonces dentro de la cultura católica estos, llamémosle pecados, son, convalidados con más simpatía, con más facilidad, porque cada uno más o menos va a lo suyo y a los demás pues no les importa tanto, ¿no? Hay una cierta permisividad, con estos pecados, pues en la medida en que todos intentamos pagar los mínimos impuestos posibles, todos intentamos favorecer a nuestros familiares o amigos a la hora de darles una recomendación para conseguir un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, antes hacía referencia a la respuesta o digamos al resultado que tiene, a las implicaciones que tiene la corrupción, y ha hablado de a largo plazo, ¿no? Hemos visto que en feudos, por ejemplo Cataluña, el caso de los Pujol, en el Partido Popular en sus ciudades más importantes, Madrid y Valencia, y los R's de Andalucía también. Esos partidos y en esas ciudades no sufren ese deterioro. ¿Eso a qué se debe? ¿A lo que decía, por ejemplo, antes? ¿O también tienen mecanismos, control de los medios de comunicación que no dejan que pase a la... Claro, en los medios de comunicación eso es muy importante. Por ejemplo, en Canal Sur, que es la televisión de Andalucía y que está controlada por el Partido Socialista, pues allí no salen las noticias sobre los escándalos de los ERE
o de los fondos para la formación profesional y viceversa. Digamos, en Telemadrid, por poner un ejemplo cercano, pues no se presta tanta atención a la corrupción del Partido Popular, aunque recientemente quizá algo más de lo que se hacía en el pasado. Por supuesto, los medios de comunicación tienen mucha importancia porque airean los casos. El problema que hay es que los medios de comunicación en España están alineados políticamente, entonces lo que sale en un periódico no sale en otro. Es decir, hay un grupo de periódicos que favorecen o son más próximos al Partido Popular y no retratan ni son críticos con la corrupción del Partido Popular, pero sí lo son respecto al PSOE u otros partidos, y viceversa. El periódico más importante, que es probablemente El País, pues es crítico con el Partido Popular, pero ha sido históricamente menos crítico con los casos de corrupción del PSOE. Entonces el problema es que la opinión pública no tiene una opinión formada, razonable, no hay una deliberación sobre este problema, que sobre todo tiene que ver con la financiación de los partidos. Sí, pero también eso afecta a la calidad de la democracia, ¿no? Claro, pero el problema es que la gente no puede esperar que la democracia se arregle por sí misma si no participa, si no atiende a qué es lo que está pasando, si no se interesa por la política. Si solo vota cada 4 años, pues lógicamente en el periodo intermedio los políticos van a sus intereses y van a la suya. Sin embargo, si la población está atenta a qué es lo que están haciendo los políticos cuando gestionan, adoptan decisiones, emprenden políticas públicas, pues lógicamente las cosas no se descontrolarán tanto, ¿no? El impacto de la corrupción y su, digamos, el peligro que representa para el sistema político, para el conjunto digamos, de lo que sería el régimen en este sentido, utilizando este concepto, ¿es un peligro sistémico? No, yo creo que no. Quiero decir, el hecho de que estén saliendo a la luz tantos casos y que los jueces y las fuerzas de seguridad vayan desempolvando casos tan complicados con montones digamos, de empresas interpuestas y que incluso haya llegado a la familia del rey, pues eso yo creo que demuestra que el sistema está funcionando. ¿Que ha tardado, por decirlo así, en arrancar? Probablemente, pero esto se debe a que, digamos, había unos ciertos controles que con la crisis económica se han digamos, relajado, ¿no? Sí, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué medidas cabría adoptar aparte de digamos, el esfuerzo que están, digamos, llevando a cabo los cuerpos y las fuerzas de seguridad y la justicia también? ¿Qué mecanismos se pueden implantar para evitar estos? Fundamentalmente yo creo que habría que cuidar el asunto de la financiación de los partidos políticos, porque la mayoría de los casos tienen que ver con eso, con cómo se financian los partidos. Las campañas son muy caras, entonces se reciben fondos bajo mano y quien los reparte, digamos, pues se queda un poquito para él y pasa el resto al partido. Y luego, por otra parte, también las administraciones públicas conceden muchos favores y beneficios para hacer diversos servicios para empresas y demás, y entonces eso hace que las condiciones no sean claras, no sean transparentes, y entonces ahí hay lugar a mucha arbitrariedad. Por otra parte, los jueces pues están muy politizados porque están demasiado cercanos a los partidos interfieren mucho en la administración de justicia y entonces tampoco llevan, digamos, investigaciones independientes, ¿no? Entonces habría que hacer diversas cosas, pero no se puede olvidar que los hombres no somos ángeles y que siempre que hay una tentación pues, de este tipo, pues va a haber personas que lo hagan, ¿no? Como resultado colateral de la corrupción y también de la crisis económica hemos visto surgir a 2 nuevos partidos, 2 nuevas fuerzas políticas. ¿Crees que eso es, digamos, positivo a la hora de hablar de este problema de la corrupción? Bueno, sí, la crisis del régimen que mencionabas antes, pues lo que ha hecho es que se generen nuevas demandas por parte de la población, especialmente de los sectores más jóvenes, y entonces esto ha cristalizado en dos grandes partidos nuevos, todavía pequeños, pero este es el comienzo de un proceso.
De momento, cada vez que ha habido algún caso de corrupción, pues por ejemplo Ciudadanos ha eliminado a concejales o gente que no tenía una trayectoria clara. Sin embargo, el caso de Podemos es un poco diferente porque ha habido también una financiación irregular, según parece, por parte de Irán y de Venezuela, y entonces ahí no se ha actuado y no se ha terminado de quedar clara la cosa. Bien, a pesar de que, por ejemplo, actualmente el país prácticamente está en bloqueo, una pregunta que te lanzaría como última pregunta, además de los mecanismos de una cultura de gente más activa políticamente hablando, digamos que ¿qué es lo que tendríamos que adoptar una nueva cultura política para, digamos, acostumbrarnos a la nueva situación, digamos, la pluralidad política, para poder hacer frente también al problema de la corrupción? No, pero es que lo que hace falta también, aparte de todo, son, digamos, que la gente a la que detienen por casos de corrupción, y esto queda demostrado en términos jurídicos y legales, pues sean sancionados, y sean sancionados gravemente. Por ejemplo, está el caso de uno de los dirigentes de la Caja de Castilla-La Mancha, que ha causado unos prejuicios económicos enormes y que solo le han condenado a 2 años y a 30.000 euros de multa. No hay proporción entre el daño, el delito causado y la gravedad del mismo, y la pena, digamos, que prácticamente le va a suponer que ni va a pasar por la cárcel, y con todo lo que ha robado, pues 30.000 euros no son nada, ¿no? ¿Y eso es un cheque en blanco para futuros corruptos? Claro, es un incentivo en la práctica. O sea, en política no solamente hay que ser la mujer del César, también hay que aparentarlo, ¿no? Es fundamental. Bueno, profesor, ha sido todo un placer. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir con el debate en la mesa con nuestros expertos, con nuestros invitados, y lo vamos a hacer después de publicidad. Buenas noches de nuevo, estamos de nuevo con ustedes y vamos a empezar enseguida nuestro debate, y para ello tenemos a Javier Barrientos, nuestro compañero Jaime Barrientos. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, y por mi izquierda tenemos a Said Benselam. Said es politólogo. Buenas noches, Said. Buenas noches. Por la derecha tengo a Francisco Manuel Paloma. Francisco es politólogo, es concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Jaime. Encantado de estar en la casa de Córdoba. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y por mi izquierda, Javier González Serrano. Javier es politólogo y es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. De Madrid a nivel nacional. A nivel nacional. Muchas también. Gracias por... Sí, bien. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenidos todos. Vamos a empezar con Jaime. ¿Algún comentario a la entrevista que hemos tenido antes con el profesor José Antonio? Coincido prácticamente en todo, pero sí hay una cosa que has comentado antes. En la definición de Naciones Unidas yo creo que se queda algo corta, porque es que creo que deberíamos distinguir entre 3 corrupciones. La corrupción moral, que es la que le hace decir al suegro de un político que se ha encontrado 1 millón de euros en el altillo de su casa porque los ha dejado un fontanero. Luego tenemos una corrupción legal que permite SICAPs y que permite que las grandes empresas no coticen en prácticamente ningún lugar del mundo, y que haya 7,8 billones con B, es decir, seguidos de 12 ceros, en paraísos fiscales repartidos por el mundo. Y luego está la corrupción de ahora, la que nos ocupa, que es la corrupción ilegal, en la cual tiene carácter político, pero también es curioso que los únicos que terminan en la cárcel sean los que se quedan más para ellos que para el partido. Me explico: el caso de Roldán, en la época de Felipe González, el caso de Bárcenas ahora, y los demás se amparan unos a otros. Es al menos como periodista lo que pienso. Bien, Jaime, vamos a ver con esos detalles a lo largo de nuestro debate. Said, ¿algún comentario? Comentábamos antes que en los últimos años, todos los días hay una nueva noticia, hay un nuevo personaje y hay muchos corruptos. ¿Qué comentario te merece esa realidad y ese fenómeno? Yo creo que no es un fenómeno muy español, como estamos diciendo, ¿no? Acusando a este país de ser, ¿no?, el soporte total de la corrupción. La corrupción es un fenómeno
mundial. El único que, claro, España es un país de la OCDE y sabemos que la OCDE en 1998 elaboró leyes muy prácticas para dar consejos cómo actuar según país, y cada país tiene una normativa diferente, ¿no? Eso ya vino con el caso Watergate del siglo pasado, que realmente lo que hizo es empezar a pensar cómo un político pasa a ser corrupto si realmente tiene que ser la persona noble, según la cultura griega, como sabemos que la persona que gestiona los asuntos públicos era el hombre ley, o el hombre institución, era una persona con muchas virtudes, como que pasa todo ese sistema noble, bueno, a pasar a una persona sospechosa por sus relaciones. Digamos, es un sistema mundial. Lo que pasa que, claro, España no puede compararse la corrupción en ella con América Latina o norte de África o en otros países. Por eso se le reprocha en este sentido que es un país que ya está dotado con instituciones, con leyes anticorrupción, pero la clave sería ver cuál es la causa y cómo se combate. Realmente las leyes hasta qué punto son suficientes para erradicar este fenómeno. Francisco, tú que además de político ejerces, politólogo, ejerces de político. Normalmente escuchamos, cuando escuchamos corrupción, directamente la relacionamos con el mundo de la política, pero también está la corrupción a nivel económico, a nivel social, a nivel moral, como decía antes Jaime. ¿A qué se debe que se relacionen esos dos términos? Mucha gente te dice, a mí no me gusta la política precisamente por ese, digamos, por ese problema, ¿no? Sí, digamos que igual que nuestro país en este momento está pasando por una etapa especialmente compleja, ¿no? Donde parece que, bueno, aunque los datos, los informes de Transparencia Internacional no hablan que España esté en una situación de corrupción sistémica, es decir, de la que se entiende en la vida cotidiana cuando tú acudes a un médico, cuando acudes a la policía, como ocurre en otro tipo de países, sino que parece que está más en un nivel pues, de los partidos políticos, de la dirección que se toma en las diferentes administraciones y gobiernos. Sí hay que reconocer, ¿no?, que bueno, pues hay una relación donde la gente, la indignación y la sensación de impunidad que hacen de valoración de la vida política ante casos de corrupción, pues se focaliza especialmente con aquellos que son electos, que son representantes públicos. Tú no estás eligiendo a los empresarios, tú no estás eligiendo a determinadas digamos, agentes o actores sociales, sí el elemento de representación política, es decir, un elemento de confianza en la gestión de los recursos públicos, de los recursos de todos y todas. Y claro, si además a todo eso pues el sistema ve que hay una gran lentitud a la hora de dar respuesta, a la hora de establecer medidas punitivas en los electos, y al mismo tiempo figuras que parece que están para blindar el elemento de magistratura o de representación política, como es el aforamiento, se convierte en un privilegio, pues está claro, ¿no? Esa indignación de la sociedad pues se traslada al tema de los políticos, y al final bueno, pues nos encontramos con que la indignación se traduce lógicamente en buscar culpables, y desde luego en los partidos políticos, como bien se decía por parte del profesor en la entrevista, el tema de los problemas de financiación están ahí, hay una serie de mecanismos que funcionan, pero hay otros que no, y lógicamente una opinión pública y una sociedad exigente pues tiene que señalar especialmente a aquellos que mediante su voto son elegidos y tienen que responder unos estándares de servicio y de responsabilidad, claro. Bien. Javier, digamos, los politólogos tienen la tarea de encontrar mecanismos y herramientas para frenar este fenómeno y otros fenómenos. Como politólogo y como miembro del Colegio de Politólogos, ¿crees que se ha hecho mucho trabajo en ese sentido o hay que hacer algo más? Bueno, yo en primer lugar quisiera una aclaración. El politólogo estudia la ciencia política, con lo cual lo que sí que tiene es la capacidad de proponer mecanismos que en un momento dado puedan ser de utilidad.
Pero el politólogo no decide, quien decide es el político. Quien hace las leyes es el político. Hay que mantener una diferencia importante entre el que es politólogo y el que es político. Entiendo que hoy en día es una profesión que está de moda. ¿Por qué? Porque ha habido cierta relevancia, es la primera vez que se da en este país, que un líder de un partido político es politólogo. Nos está pasando con el partido de Podemos. Pero eso no quiere decir que los politólogos hayamos estado al margen de lo que ha ocurrido en este país desde que este país tiene una democracia. Yo sí que creo que uno de los trabajos importantes que tenemos que hacer los politólogos, que es cierto que a veces para estas cosas no se destinan los medios suficientes por parte de quien tiene que tomar la decisión de tratar de estudiar y ver y evaluar las políticas públicas que se dedican para cada una de las cuestiones, en este caso para tratar de evitar o de poner enmienda a todo lo que son los casos de corrupción que ahora mismo tanto nos alarman, pero en lo que estoy de acuerdo no es una corrupción sistémica, aunque existe en algunos partidos sistematización de la corrupción, que no es lo mismo. No se ponen a veces los medios suficientes para que la gente que realmente estamos cualificados para poder estudiar el cómo pueden funcionar e incluso después evaluar cada una de las políticas que se ponen adelante. Entonces, durante esta democracia joven que somos todavía, evidentemente van a salir casos y cuestiones porque no se han puesto los medios suficientes para tratar de evitar e incluso de prevenir. Entonces, creo que es una labor todavía pendiente en una democracia que, reitero, joven como la nuestra, que está sufriendo ahora mismo un fenómeno de corrupción, que es cierto que tiene una alarma social bastante importante, pero que también he de decir, no es una corrupción sistémica. Bien, no es una corrupción sistémica, dice Javier, pero Jaime, este fenómeno no es nuevo, es decir, viene de muchísimos años y de muchas décadas, y es muy raro encontrar una sociedad, un país en el que, digamos, este problema no esté presente. En España, a lo largo de la democracia, se ha visto, digamos, este problema, pero demasiado. También ha pasado en la dictadura, ¿no? Sí, bueno, vosotros sois politólogos, yo soy periodista y me he limitado a hacer una pequeña selección de los casos de corrupción, pues desde la Segunda República, desde que hay una Constitución en España. Y el primero fue el escándalo del extraperlo, que bueno, fue un escándalo político relacionado con un juego de ruleta, pero ya luego eso se convirtió, la palabra extraperlo es sinónimo de actividad irregular y de mercado negro. De ahí de la República pasamos al franquismo. Y en el franquismo, en 1969, saltó el caso Matesa, que le costó la cabeza al Banco de Crédito Industrial, que tuvo que cerrar, y hubo 3 exministros de Franco metidos en aquella historia que al final simplemente comparecieron como testigos. Después de aquello vino Sofico, un escándalo urbanístico en el que también se vieron implicados ministros, militares y otros altos cargos de la época. Pero sin duda el mayor escándalo fue el del aceite de Redondela, que desaparecieron de repente más de 4 millones de litros de aceite de oliva públicos, y quien dirigía todo aquello casualmente era un hermano de Franco, que era Nicolás Franco Bahamonde, al cual algunos diplomáticos extranjeros le llamaban Mr. 3%, porque era lo que se llevaba como la misma cifra que viene desde hace muchas décadas, luego pasó a Barcelona, parece ser. Y de aquí pues pasamos a la democracia. Y lo siento por tu adscripción política, pero claro, ahora cuando Felipe González aparece como la reina madre que no sabe nada, hay que recordarle que durante su época salieron los casos de Filesa, Malesa y Time Sport, la Bolsa de Madrid, el Boletín Oficial del Estado, se robó hasta los huérfanos de la Guardia Civil en un momento en el que les estaban matando a los padres, el Banco de España y Mariano Rubio, Jesús Gil y Marbella, Sevilla 92, y de ahí pasamos a Aznar, que algunas cosas le han rebotado a Rajoy, como es el caso Gürtel, el caso Nos, el caso Bárcenas, el caso Bankia. Con Zapatero tenemos los seres de Andalucía. Y bueno, pues con Rajoy tenemos Valencia, Baleares, Púnica, Canal de Isabel II, Palmarena, y no se libran los catalanes, con su 3%, su familia Puyol, su caso Liceu, su caso Palau.
Y esta es un poco el listado que he hecho así un poco a vuela pluma de lo que ha pasado en este país en los últimos años. Me da la sensación que Jaime ha sido muy generoso con el franquismo. Prácticamente ha aparecido un único caso, ¿no? En el Said. Cuando los medios de comunicación se ponen los focos sobre una cuestión, parece que existe. En el franquismo, obviamente, seguramente hubo más casos de corrupción. En la actualidad, los medios de comunicación dan mucho espacio y mucha importancia a estos fenómenos. ¿Crees que, digamos, la gente está preocupada porque está todos los días en la tele o porque realmente el fenómeno es grave? Muy importante. Realmente los medios de comunicación juegan un papel relevante para demostrar al público la gravedad de la corrupción en España. Pero eso no significa de ninguna forma que antes no había tanta corrupción. Primero, muchos de los casos actuales ya se están cerrando después de una investigación de 6-7 años, es decir, alcanzan épocas de Aznar, como los dos grandes casos, no hay más grande que Gürtel y Knox, por la relevancia mundial. Estamos hablando del daño de la imagen de España hacia el exterior. Cuando hablamos de Knox, de que todo el mundo escribe sobre la hija del rey, no es cuestión del importe del dinero que se ha blanqueado, no, estamos hablando de algo simbólico. Por eso estamos hablando de conservar la imagen de España. Estos medios de comunicación realmente hicieron bastante en decirnos que el sistema funciona a nivel judicial, de que la hija del rey no está exenta de estar perseguida por la justicia, pero eso no significa que ha sido funcionando de esta forma siempre, sino muchos de ellos están colaborando con algunos partidos, tienen mucha influencia los partidos en cómo se dirige una televisión hacia el público, sobre todo las comunidades autónomas, como el caso de Canal Nou, Telemadrid, Canal Sur, TV3 de Cataluña. Sabemos perfectamente cómo se dirigen y en vez de utilizarlos para todo el público, se utiliza mucho para fines ideológicos. La televisión española no se salva de esto, menos realmente, y la verdad se dice, en la época de Zapatero y generalmente en la época socialista ha sido menos utilizada, no como ahora con el PP, que realmente con Mariano Rajoy da vergüenza el tema de televisión española y cómo cubre los casos de corrupción y cómo trata estos temas. Pero siempre decimos que sí que tiene una relevancia, pero sin ninguna duda decimos que en otras épocas puede que haya también, pero no hablamos del Facebook, no hablamos de redes sociales, no solamente medios de comunicaciones clásicos. ¿No? Ahora todo el mundo reclama, si hay actos de corrupción, la gente lo ve, lo difunde, lo ve mal. Y eso es muy bueno. Por eso apoyo a mis compañeros cuando dicen que no es sistemático, porque la gente lo rechaza, no está integrado en el sistema y del código moral español. Es muy interesante. Pero por eso no podemos de ninguna forma decir que la época de Zapatero, con 8 años, casos de corrupción había pocos en ese gobierno. Lo siento mucho, pero lo investigamos como lo investigamos. Los menos casos de corrupción con los 8 años de Zapatero. No por nada, sino por las gestiones y por las formas de ver cómo la corrupción daña el gasto público. La corrupción lo que hace es mucho daño a todo el déficit público, está relacionada. Los que se roba no hace más daño a que no podemos gastarlo en gastos públicos. Muy interesante esta relación que tenemos que verla. En educación, en sanidad, etc. Paco, ahí digamos la respuesta de la gente cuando comete actos de corrupción un partido o cuando los comete otro es muy diferente. Hay partidos que son más sensibles a la respuesta, digamos, de la gente. Yo me imagino si el PSOE hubiese estado envuelto en los casos de corrupción en los que está metido el Partido Popular, realmente hubiese acabado como partido, hubiese sido el final del PSOE, ¿no? Sí, es un lugar común. Normalmente el votante de opciones de izquierda, por decirlo de una manera general, suele castigar y suele tener una reacción bastante contundente en este tipo de cuestiones, una especie como de umbral o de nivel de exigencia ético-política
bueno, pues parece, ¿no?, que a pesar de toda la acumulación de cantidad, ¿no?, cuantitativa de casos de corrupción que nos hemos encontrado en esta legislatura con el Partido Popular, pues ha perdido un número muy importante de votos, casi los 4 millones de votos y un número muy importante de escaños, pero sigue siendo el Partido Popular, al menos numéricamente, la primera fuerza. No obstante, enlazando con lo que iban comentando los compañeros de mesa, yo por lo pronto, por hacer una comparación y enlazando también con lo que contaba Javier de la joven democracia, desde luego la situación de una dictadura, por defecto, un régimen dictatorial, un régimen autoritario es corrupto. Y funciona con eso. Y lo digo no solamente a nivel de lo que pueda ser una valoración ética, sino la propia estructuración. Nosotros lo que nos estamos encontrando en la democracia en concreto recientemente es un nivel de indignación de la gente viendo, porque además esto se está cuantificando, ha aparecido datos que así lo comprueban, donde se han hecho una serie de políticas sociales, antisociales, mejor dicho, de recortes en áreas fundamentales en lo que entendíamos que era el pacto o el consenso social en un Estado social y democrático de derecho, que tienen que ver con políticas de educación, con políticas de sanidad, el tema de la dependencia, cuestiones de ese nivel que han sido salvajemente recortados, y estamos viendo la cantidad de dinero ya cuantificado, unos 90.000 millones en los datos que se valoraban, de lo que supone de coste real para la sociedad, pues todo lo que está vinculado a la corrupción. Entonces, esta nefasta legislatura, el profesor Cottarello llega a hablar del reinado del AMPA, nos encontramos que, por una parte, el riego de desafección y de legitimación de las instituciones está vinculado al consentimiento de una serie de prácticas de corrupción, de redes sistemáticas de corrupción, y al mismo tiempo unas políticas realmente insensibles socialmente. Y claro, bueno, pues se ha puesto ahí ese foco de atención, desde luego mediático, efectivamente una sociedad civil movilizada, decía que estaba en una atonía moral. Y bueno, pues está claro que las reacciones se han hecho. Y luego una cuestión que especialmente a mí me gustaría significar. Lo decía bastante bien Javier y bueno, y el resto de compañeros, yo creo que está de fondo. Están muy bien todas las medidas que se puedan poner de tipo legal, pero fundamentalmente es en los presupuestos, son en la dotación de recursos, en las medidas anticorrupción donde va a estar. Si ha empezado a estar apareciendo pues un número muy importante de casos de corrupción, hay que reconocer y apreciar la labor que están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto las unidades especializadas, la Fiscalía Anticorrupción, pero la justicia sigue siendo muy lenta. Hace falta dotar de más recursos porque la gente desespera cuando ve que las figuras de aforamiento se convierten en un privilegio para esconderse de la justicia, cuando las sentencias tardan muchísimo y ve que eso es algo que un ciudadano tiene que exigir. Una administración de justicia ágil y eficiente es un modelo de democracia que funcione, y desde luego perseguir con toda la firmeza y creo que el profesor lo ha planteado muy bien y señalaría que es la cuestión de la financiación de los partidos políticos. Bien, Javier, no sé, creo que antes querías decir algo, ¿no? Sí. Yo te pregunto y luego dices eso y tal. El 10% del presupuesto, digamos, del 90.000 millones, estamos hablando prácticamente del 10% de la riqueza, casi el 10, un poquito menos, se va en la corrupción. ¿Qué es lo que podríamos hacer con esos 90.000 millones de euros? ¿Cómo estaría el país si no fuera por culpa de la corrupción? Bueno, la verdad es que lo que me estás preguntando es qué haríamos con las partidas presupuestarias que se van de una manera ilegal. Claro. Evidentemente, cuando se va una partida presupuestaria de una manera ilegal, lo primero que tienes que hacer es combatirla con medidas eficaces, ¿no? Señalaba Francisco, con unas palabras que había comentado antes, toda política pública tiene que ser evaluada. Toda política pública tiene que ser evaluada. ¿Y esto se hace en la actualidad? No, la verdad es que cada vez se ha ido perdiendo más por la presión política que se ha ido metiendo en el devenir de hacer las cosas. Voy a ponerlo en un modo un poco para que nos entendamos todos. Estamos en la política del y yo más. Que tú me propones poner una estación aquí de AVE, pues yo te propongo 2.
estábamos metidos en esa dinámica. Pero es cierto que esto ocurre porque nuestra democracia está avanzando. Mencionaba los casos de corrupción, Jaime mencionaba los casos de corrupción, pero vamos a ver, yo sí quería tener matizar en función de, como decía Said, la dictadura, los casos de corrupción se tapaban, es una dictadura. Los casos de asesinato, las muertes, están apareciendo ahora. Entonces, no pongamos lo que es como casos de corrupción para comparar, que es una de las cosas que los medios de comunicación a veces hacen de una manera exacerbada, provocando alertas en la población sobre lo que realmente a veces no es. Hoy en día la población, en esa alerta y en esa indignación, entiende que la corrupción es sistémica y no lo es. En este país no lo es. Y eso no voy a dejar de repetirlo, porque es cierto, no lo es. Otra cosa es que haya casos de corrupción importantes que afectan a los partidos políticos y que es curioso, afectan también a los que lo han financiado, de los cuales sabemos poco. Porque para que haya un partido político que ha recibido dinero del sector privado de una manera ilegal, tiene que haber alguien del sector privado que lo ha financiado. Por intereses, siendo una financiación ilegal, completamente espurios. Pero no olvidemos la juventud de nuestra democracia, que es algo que quiero matizar, y además creo que como politólogo lo debo recalcar. La juventud de nuestra democracia procede de una transición política que permite, y que por primera vez hoy en nuestros días, permite que alguien que fue ministro de una dictadura sea después presidente de una comunidad autónoma. Eso se habla ahora por primera vez. Manuel Fraga Iribarne, ministro de una dictadura. Hombre, la gravedad en el momento de alcanzar un acuerdo para tratar de alcanzar la democracia es importante, pero es cierto que ya en el devenir del tiempo estas cosas no se pueden dejar pasar y aprender de los errores pasados para que no vuelvan a ocurrir. Y hablamos del Partido Popular hoy en día, al que le está afectando. La corrupción del Partido Popular, y es curioso porque ha sido llamado a declarar el caso Naseiro, el extesorero del PP, que sale justamente cuando Aznar llega al gobierno. Es una corrupción, o una presunta corrupción, que se cierra en falso, porque se supone que, aquí quizá incluso está más documentado, a la hora de llevarlo a juicio no estaban bien tomadas las transcripciones de los teléfonos móviles, los pinchazos por parte de la Policía Judicial, porque venían de otro caso. Pero es curioso, el caso Naseiro está enlazado con lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Yo creo que el PSOE, y esto lo hemos ido viendo en la democracia, el PSOE tuvo una virtud importante, y es que a partir del año 88 pone en marcha todo lo que son las políticas de modernización de la administración pública. En el año 88. La Constitución es del 79. Es decir, el proceso democrático que tiene que sufrir este país, que en el año 82 tuvo un golpe de Estado, en el año 81, perdón, y en el año 82 tuvo intentonas de golpe de Estado, con un proceso de transformación de las administraciones públicas, entre las que se encuentra el ejército y de las que no se ha tocado hasta la actualidad, en muy pocas cosas, excepto en la ley del jurado de 1995, la justicia. Ese proceso de transformación es lento. Por eso indico que es una democracia joven. Hoy en día, por primera vez, el tema de la corrupción está en la primera línea política. Pero es cierto que esa primera línea política, y antes decía el profesor José Antonio, que hay una cultura católica de los pecados. Yo la trasladaría a un nombre de cultura paternalista que viene de la etapa de Franco y que en 30 años no puede ser todavía terminada por una razón, porque todavía queda gente que vivió aquella cultura y que ha vivido de esa cultura. Entonces, con el tiempo, esa cultura paternalista, esa cultura católica de los pecados que antes mencionaba el profesor, poco a poco se va transformando. ¿Por dónde se ha transformado? Se ha transformado actualmente por la indignación que sufre la juventud. Como en aquel tiempo, la juventud fue también la que empujó para que el régimen de Franco también cayese, porque fue un factor muy importante. La protesta viene por parte de esa juventud que quiere una democracia más avanzada. Por eso es muy importante que aquello que en el 88 puso el Partido Socialista en marcha con sus mayorías absolutas y que ha conseguido traer leyes hasta nuestros días, leyes maduras, que han conseguido mantener y reformar la administración pública, de nuevo se le dé ese impulso. Ese impulso se ha perdido en el tiempo con la política del y yo más, yo te pongo más. Hay que recuperarla, la capacidad de evaluación de las políticas públicas, de modernización de las administraciones, con las herramientas que hoy en día tenemos, que ha habido un cambio tecnológico brutal, para poner los mecanismos que prevengan todas estas cuestiones de corrupción, sin olvidarnos que hay que sancionarlas y castigarlas con algo también muy importante que había dicho
que ha comentado el profesor, y siento extenderme, el profesor Antonio, y es el tema de la proporcionalidad. No debemos olvidar que la proporcionalidad en la justicia es uno de los mecanismos que evita el que se caiga en el delito. Bien. Antes Javier hacía referencia y decía que no es un problema sistémico. Sin embargo, si vamos a los datos, vemos que, por ejemplo, el último informe de Transparencia Internacional indica que España perdió, digamos, muchas posiciones en su clasificación de transparencia. ¿Cómo afecta eso a nivel internacional, a la imagen, por ejemplo, que comentaba antes Said también? ¿Cómo se percibe España? Estamos hablando de que vivimos en una sociedad muy globalizada, en la que se necesita inversión, se necesita turismo, y para ello la marca España tiene que estar intacta. Sí, bueno, la corrupción, como habéis comentado todos, no es lo mismo una corrupción a la europea, por muy española que sea, que una corrupción en América Latina, que es de lo que estabais hablando, de que allí, pues eso, la mordida del policía, si quieres hacerte una receta, claro, no es la misma, pero en Europa sí es cierto que estamos en la cola. Y ahora lo que sí me gustaría es preguntaros a vosotros como politólogos, ¿los políticos profesionales sí o no? ¿Los políticos profesionales venidos de las juventudes de los partidos o no? Es decir, gente que muchas veces lo que ha hecho en su vida ha sido ir escalando en el organigrama de un partido político, en el cual además no tienen que responder ante su electorado, sino ante sus dirigentes. Entonces, me gustaría saber qué parte de esta profesionalidad de los políticos, de uno y otro signo, es la que nos ha llevado a estos casos de corrupción, si es que hay cierta relación. Es una pregunta muy interesante. No sé si, Said, te atreves. ¿La profesionalización de la política es una virtud o es o lleva al problema que está comentando Jaime, de que la gente se mete en política para hacerse rico y para conseguir más poder y más dinero? Bueno, realmente vuelvo a lo que dijo Javier sobre esto. Hay que diferenciar muy claramente entre el político y el politólogo. No es necesariamente un politólogo se dedica a la política. Hace un análisis de la política, puede darle un enfoque científico, comparativo. Es un esfuerzo bastante importante para regularizar el trabajo de los políticos en este país. Ahora, bien, la única experiencia, como dijo Javier, es de Pablo Iglesias, que es una persona que estudia ciencias políticas en la Complutense y ya llegó a ser secretario general de un partido político. Es una experiencia que es positiva para mucha gente, pero no es la única. Es decir, no podemos de ninguna forma decir el político tiene que pasar siempre por una formación y tiene que tener la carrera de ciencias políticas. No es así. ¿Y eso es positivo o es negativo? No, las dos cosas. Muchas veces en el gremio se comenta, los que hacen política no han estudiado política. Es como que un médico se mete a ejercer de médico sin haber tenido, o no es el caso. No, realmente la política en sí misma es una práctica, no solamente es una ciencia. O sea, es muy interesante. Es decir, cuando hablamos de Rajoy, pues, o hablamos de muchos, o Zapatero, son personas que tienen licenciatura en Derecho, o sea, son licenciados en carreras parecidas o de ciencias sociales. Otra cosa, un físico que entra directamente en la política sin tener ninguna experiencia. Generalmente la política está hecha para la gente que tiene ese poder para gestionar el asunto público. Muy interesante, porque lo único que nos falta es que estas personas tengan una formación, pero no es necesariamente una formación política. Ahora, hoy mismo, necesitamos una persona con formación en ética. Eso es lo que nos hace falta. Es decir, la política es una experiencia que viene con el tiempo, que con nociones básicas vas aprendiendo con los compañeros de tu partido. Y eso es cierto, hay personas que nunca han estudiado y tienen una experiencia larga y tal, pero sí, relacionado con el caso de corrupción, necesitamos que el funcionario público, como ya sabemos que pasar por test psicológico, pasa por oposición, sufre mucho para que llegue, y realmente esta persona cuando llega
el 90% aplican la ley. Esta persona ha estudiado la Constitución española, el respeto a los derechos humanos, el proceso administrativo, cualquier cosa la ha estudiado. Muy interesante. No podemos de ninguna forma machacar el sistema porque caímos todos. El funcionario público va bien, y digo un 90%. ¿Por qué no el político español? ¿Por qué no puede pasar por lo mismo? El político no sabe respetar las leyes, no sabe los derechos humanos, no sabe que la tierra la rústica no es de su padre, es un bien público que hay que respetarlo. Pero sabemos por qué. Es la picaresca española, que Javier la llamó de una forma, el profesor de otra, y yo lo doy un tercer nombre, que es el más común. Esa picaresca hace temer que el sistema de corrupción sea sistemático, aunque no lo es, pero en el imaginario popular sí que lleva eso. Es decir, no solamente la política, todo el sistema económico, social, cultural, sufre de la picaresca. No pagamos el IVA, preguntas, ¿con IVA o sin IVA? La persona que te pregunta es una persona que tiene negocio, esa persona. Y no solamente esto, hace 3 días, la corrupción en el tema de Mercamadrid, Mercamurcia, yo creo que casi 15 comunidades autónomas se han intervenido las cuentas, tienen una contabilidad B. O sea, no puedo creerlo en tema de venta de carnes. Eso se está saliendo a la luz, no hablamos solamente de política. La corrupción, porque como dijo el ministro de Interior, hay 40 conceptos, pero todos están debajo del paraguas, ¿no? Del nombre común, corrupción. Pero es corrupción. ¿Cómo que usted permite? Y nosotros todos estamos hoy de acuerdo de que tenemos que luchar contra la corrupción de verdad, y nosotros somos éticamente fuertes y moralmente conscientes de que es algo malo y todo el mundo lo sabe. Pero realmente la sociedad está preparada. ¿Por qué no hacemos las cosas desde la educación? Y por eso solamente mi intervención la termino con una frase importante. Sin ética, sin un código ético común de la sociedad, no podemos avanzar. Pero sobre todo del político, porque la sociedad cambia con el político. La sociedad cuando ve el político hace las cosas bien, aprende. Por eso tenemos muchos refranes. Uno de ellos dice, mira, para que yo pague a Pepito para que haga sopa al aceite, pues que lo hago yo, o me lo quedo el dinero yo para no pagar. Y eso es común entre la gente. ¿Por qué? Porque ve que el político no hace su trabajo, por eso apoya a la corrupción total. Eso es lo que estamos temiendo. Le decimos que no es sistemático, pero tememos con estos casos, con políticos corruptos, dan la sensación de que las cosas no van bien y la sociedad se corrompe y caímos en el caos. Bien, Said está hablando de un sistema ético, moral, o es que los que tienen el poder, los que tenéis el poder, hay que controlaros y poner mecanismos de control muy severos y muy eficaces para terminar con esa práctica. ¿Crees que es un problema cultural o hay que controlar a los que controlan, Paco? Es la pregunta clásica, que además no es patrimonio de los politólogos o de los científicos sociales. Y desde luego tiene que ver con la cuestión del control o la fiscalización o el rendir cuentas de aquellos que tienen un mandato representativo. Porque a fin de cuentas el soberano es el pueblo que elige a sus representantes. La inmensa mayoría de los que tienen algún tipo de responsabilidad, estén en la oposición o en el gobierno, incluyendo concejales y concejalas, diputados y congresistas o senadores de diferentes niveles, pues la inmensa mayoría es gente sencilla, con diferencias de niveles de estudios, con diferentes oficios, y a fin de cuentas pues ese es el juicio de la democracia, ¿no? El poder elegir y ser elegido, y lógicamente pues que existan mecanismos de control y de respuesta, de dar esto que se dice la accountability, el control, ¿no? Y por otra parte pues la obligación de tener que responder. Pero yo voy a hacer una apología de la función de la política. A mí particularmente me gusta mucho, desde luego de una posición ética, una frase que se le relaciona con Thomas Jefferson sobre la idea de que cuando uno asume un cargo público tiene que considerarse propiedad pública. Creo que es una cuestión de virtud cívica. Y una sociedad que está tiene un nivel ético exigente, pues va a tener una democracia fuerte. Sólida, ¿no?
Hablábamos antes, con independencia de cuestiones, en mi caso, por ejemplo, de ser politólogo y estar durante unos años en una responsabilidad, en este caso, de gobierno local. El tema de la profesionalización, quería entrar a esta cuestión de la profesionalización o no. Yo creo que lo que la gente no quiere es que aquellos que tienen que estar gestionando sus recursos, en este caso los recursos públicos, pues no tengan un nivel de competencia, que no tengan el suficiente nivel de preparación, porque de hecho estamos empezando a ver justamente ahora con la emergencia de ciertas fuerzas políticas que tienen una gran capacidad de poder trasladar en el lenguaje de calle y en los medios la indignación que tiene la gente. Pero cuando tú tienes que llegar a las responsabilidades de gobierno y tienes que ir haciendo frente a cuáles son las políticas y los proyectos y responder a las demandas de la gente, pues hay que, como se dice cotidianamente, saber mover un papel. Y hay gente que no sabe mover un papel. Entonces, creo que existen mecanismos para la limitación de cargos, de duración de cargos, existen mecanismos de quién vigila al vigilante. Bueno, pues en este caso, ¿quién vigila a los responsables políticos? Pues el soberano, que es la propia ciudadanía, que cada 4 años tiene la potestad de poder coger el voto y decidir, no solamente a nivel de lo competente que es en el ejercicio de las funciones públicas, sino el nivel de ética y el nivel de compromiso, tanto en el trabajo como en el desarrollo de esas funciones. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Pues se pide lo que se pide en general para cualquier nivel de vida pública. Eficiencia, o mejor dicho, eficacia y democracia. Y por supuesto, el mayor rigor. Pero preocupante, digo, reivindicación de la política, del arte de la política y de la función de la política, porque si cogemos el último Eurobarómetro, pues está hablando de la valoración, sé que esto puede resultar muy simplista, pero que prácticamente el 80% de la población española, la encuestada, valora que en la vida de los negocios en este país pues funciona la corrupción. Entonces, en el caso de la política, pues uno preguntaría, cada 4 años tú tienes la posibilidad de poder decidir si los que están representándote valen o no valen. Lo importante en este caso es que, aparte de lo que es la corrupción política, trabajemos y profundicemos en todo lo que tiene que ver con la dimensión de la transparencia, la regeneración democrática. A veces es una cuestión que me gustaría así lanzar ahora para que los compañeros lo debatamos. Confundimos corrupción con transparencia, con regeneración democrática. Son diferentes niveles, a veces se mezclan y la gente en la opinión en la calle, en conversación de bar, lo mezcla y al final pues pagan justos por pecadores. Y en épocas de crisis todo se solapa y al final el resultado es eso, la gente se alarma y se asusta. Antes, ya para cerrar contigo, porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo, Javier, la rendición de cuentas ¿es suficiente para, digamos, limitar o reducir esta práctica o hay que cambiar incluso la cultura del... Mira, es muy curioso porque con el tema ¿qué pasó con el tema de las grandes corporaciones en la Unión Europea llegó a emitir un dictamen que no llegó a ser directiva, en la que proponía que los presidentes de las corporaciones, los consejos de administración de las corporaciones, los ejecutivos de las corporaciones cobraran los beneficios de las corporaciones 2 años vista, lo cual era una medida que desde mi punto de vista es una medida para mí que tiene mucha capacidad de prevenir, porque por mucho que quieras hacer o cambiar las cuentas, que también se puede en una corporación y tal y cual, pues permite y da un margen de tiempo para que los controles existan. Por tanto, cuando estamos hablando de regeneración política, creo que hay que distinguir 2 partes muy importantes en el tema político. Uno, lo que es el líder político y otra cosa es lo que es el líder ético. El líder ético puede coincidir con el líder político, pero hoy, por ejemplo, tenemos un presidente de gobierno en funciones que no puede ser líder ético por ninguna parte de los papeles. Sin embargo, has mencionado un anterior gobierno, que es el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que en cuanto a televisión española, lo has mencionado, tuvo un liderazgo ético muy importante en cómo se hizo la televisión pública en ese momento, ¿no? Con lo cual, es muy importante que todas las medidas que se pongan encima de la mesa sean desde una perspectiva de liderazgo ético. Hay muchas. Y tales medidas hay que dotarlas de controles y de evaluaciones. Si tú pones una ley, lo hemos visto
claramente con una ley que ahora mismo está muy de moda en el Ayuntamiento de Madrid por la polémica que ha suscitado, con la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica está ahí. ¿Ha tenido algún control la ley de memoria histórica para saber cómo se ha ejecutado? No. ¿Se ha evaluado esa política pública? No. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no estaba interesado en esos momentos, el Ejecutivo de turno. Entonces, cualquiera de las cosas que hagas, si las quieres hacer bien, tienes que saber por qué lo haces, con qué medidas lo haces, con qué controles lo haces y al final ver los resultados que tienes de esa medida. Y lo podrás haber hecho mejor o peor. Pero desde luego, si no pones los suficientes mecanismos como para conocer lo que has puesto en marcha, porque lo haces sobre cosas futuribles, jamás vas a entender la política pública que tú ahora mismo has puesto. Y solo una apreciación muy rápida. Con el tema de la profesionalización de la política. No salen políticos solo de las juventudes de los partidos. Que salgan cuadros, perfecto, pero es que los partidos políticos tienen que tener sus cuadros profesionales. ¿El político tiene que ser profesional? Sí y no. Yo creo que un político, cuando alcanza el poder político y alcanza la representación, puede ser un político profesional porque lleva toda su vida ahí, porque se ha dedicado y es una vocación, ningún problema, o puede ser lo que no, que de repente llega de la calle. ¿Por qué? Porque es una persona que ha cogido un liderazgo social, que ha sumado que tiene una representación y llegar. Pero es que en la mezcolanza de eso es donde está, primero, la virtud, en el sentido de que conseguimos hacer que nuestros partidos, que nuestros políticos tengan una plurirepresentación de todo lo que somos la propia sociedad. Eso es una virtud. Y luego, dos, no podemos dejar a los partidos políticos sin una profesionalización, porque evidentemente el mover un papel es complejo, sea papel o sea electrónico, es complejo. Bien. Muchas gracias, Javier. Os doy las gracias a todos. Gracias a ti, Jaime, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Said, por venir. Paco, muchas gracias. Espero veros muy pronto aquí con nosotros en Croda Internacional. Gracias a ustedes también por seguirnos. Aprovecho también para dar las gracias al profesor José Antonio Olmeda Gómez, que ha estado con nosotros en la primera parte del programa. Y, como siempre, nos vemos dentro de 15 días. Buenas noches.